días a todos. Vamos a hacer una tirada para ver la energía de agosto 2021 en España. Vamos a ver la energía por el mes de agosto en España. ¿Qué va a pasar? Hay una carta del oráculo de la energía es la comunidad. Boca abajo. Esta carta te dice que puede ser que este mes en España te sientes un poquito solo, sola, que tú sientes que es el momento de separarte de personas que no te gustan o que no te sienten bien con ellos. Pero también te dice esta carta que no es una necesidad de quedarte solo o sola. Tú puedes vivir con otra persona, con un grupo de personas, de amigos, de familia, pero este mes tiene una energía de solitud. No sé si se dice en español solitud, pero que te sientes solo. Bueno, vamos a ver, a confirmar con le normand. Allez, un mes un poquito difícil, te sientes mal. En general, la España puede decir que el pueblo no se siente bien, se siente un poco, ¿cómo decir eso? Que el gobierno no entiende el deseo del pueblo. Puede decir eso también, ¿no? Con esta carta. Vale, vamos a ver. 6 y 7. Así. Bueno, hay cosas la que dice este mes que está ocultado. Muchísima preocupación este mes, en agosto. Sí. Bueno, là por el momento dice que el pueblo, vamos a hacer en general, el pueblo de España sabe que hay algo de oculto, que hay algo que no se pasa bien, que no está normal ahora mismo. Se preocupa muchísimo. Y con esta carta juntos puede ser que decir que ahora es suficiente. Necesita de decirnos no deseo de como no una guerra, pero como algo que, ahora se acabó la tontería. Necesitamos eso. Con la tortuga dice que puede cambiar las cosas, pero poco a poco no va a cambiar bruto. Sí. Vale. Y vale. Ok. Entonces, este mes de agosto va a cambiar las cosas. Probablemente que tú vas a aprender algo de oculto, algo negro, algo falso. Después esta energía de energía falsa, las cosas van a cambiar y va a cambiar por el positivo. Entonces este mes de agosto las cosas van a cambiar por algo de positivo y de fuerte, muchísimo. La tiene la carta de la fuerza con el oso, es una carta de fuerza también, ¿eh? Y con el camino, el puente, la te dice que las cosas van a cambiar poco a poco, pero va a cambiar hasta el positivo. Entonces el mes de agosto, una primera parte no bien, no, ¿cómo decir? No positiva, voilà. Una energía no positiva en el primer lado o la segunda semana de agosto. Pero después va a cambiar todo y va a cambiar por el positivo, muy positivo. Vamos a ver un poco más largo para la energía de septiembre, que va a salir en septiembre. Por curiosidad, quiero saber. Mira.
La carta acerca de ella misma. Es el camino al templo. Esta carta es positiva total. Entonces, Augusto, las cosas van a cambiar poco a poco, pero seguramente, y hasta una energía positiva. Y mira la carta de septiembre, total positiva. Tú vas a recoger el fruto de tu producto, puedes decir así. Tú vas a recoger las cosas, te vas a sentir mejor, muchísimo mejor. Entonces, paciencia. Augusto empieza mal, pero termina de puta madre. Eso es terminado la tirada. Si te gusta un dedo, si tú quieres suscribirte, no hay problema, tú puedes hacer eso abajo. ¿Qué quiero decir así? Una cosa, disculpa con mi acento francés, porque hay un chico que me escribe para decirme que yo hablo muy mal, que es mejor de escribir que de hablar. Entonces, lo siento, chicos, si no te gusta, hay otro canal en español. Besos a todos y buena energía. Chao.